Bienvenidos a Conversaciones, estamos con Ceferino Reato. Muchas gracias, Ceferino, por estar aquí. Gracias por invitarme. Un periodista que ha escrito libros bestsellers y acaba de publicar otro, que ya es bestseller también, que es Salvo que me muera antes, sobre la muerte de Néstor Kirchner y el nacimiento, quizás, podríamos empezar así. ¿Ese día nació realmente el cristinismo? Yo creo que sí, nosotros le pusimos la noche que nació el cristianismo porque ese día de la muerte de Néstor Kirchner, por la tarde, hubo un velatorio que duró hasta las 8:30 de la noche, más o menos. Y ahí ella les demostró a todos los que habían ido a ese velatorio privado, que fue a cajón abierto, que ella estaba en condiciones de reemplazar a él. O sea, que ella era la nueva líder de todos los asistentes. Porque ahí a Calafate fueron aviones y aviones, con el jefe de gabinete, ministros, Sí, secretario, prácticamente todo el gobierno. Todo el gobierno. Y también los de Santa Cruz. Y los dirigentes locales del Calafate. Algunos empresarios, Lázaro Báez, obviamente, en primera fila, Rudy Ulloa, dos personas muy importantes, según sabemos ahora, pero que eran importantes en el 2010, obviamente. Y ante todos ellos, ella demostró que en realidad no tenían nada que temer, que ella iba a seguir siendo la líder del espacio, ocupándose de las tres grandes tareas que tenía Néstor Kirchner, que era las relaciones con los factores de poder, el Ministerio de Economía, porque en el fondo él no era el presidente, pero seguía supervisando esos números, y también el esquema de negocios privados, ¿no?, que él creó y ella heredó, si bien con muchos cambios, porque algunos empresarios perdieron, otros ganaron. Hubo un reacomodamiento ahí en el poder. Muy fuerte. Ahora, Ceferino, ese día, Cristina con Néstor Kirchner, ¿entierra el kirchnerismo? Es decir, ¿el nacimiento del cristinismo significa la muerte del kirchnerismo? Yo creo que termina el kirchnerismo, porque nace algo nuevo, porque no podía ser de otra manera, porque era todo muy personalizado. Néstor Kirchner tenía un estilo y también, yo diría, un contenido, y Cristina es otra cosa. Los dos son de la misma familia, para mí los dos son peronistas, solo que Cristina me parece que está en el margen del peronismo. Ella es distinta que él, por ejemplo, ella para mí es más ideologizada que él, viene de la carrera parlamentaria, no tenía experiencia de gestión, heredó el poder que él construyó, él entonces es más pragmático, pero ella es mejor candidata, es mejor comunicadora, él no. Y lo dice bien en el libro Javier Grossman, que fue su maestro de ceremonias, digamos, tanto en el Bicentenario como en el funeral público. Él dice muy bien que Néstor hablaba como un político clásico, hablaba para él. En cambio, Cristina tenía la virtud de las grandes actrices, que es que sabe muy bien qué es lo que siente y piensa el auditorio en cada momento que sale a escena. Eso le permite acortar los discursos, alargarlos, salir con una frase de impacto. Imagínate un candidato que sepa eso, es un candidato que tiene mucho para ganar, ¿no? Ahora, Néstor Kirchner dejó el gobierno en el 2007 con una Cristina Kirchner empoderada, presidenta, pero fueron 2 años o 3 hasta la muerte de Néstor, con mucho trauma para el peronismo o para el kirchnerismo, con la posibilidad de perder, digamos, perdieron las elecciones en el 2009, claro, y podían perder en el 2011. Podían perder. ¿Quién gobernaba en ese momento? Porque la muerte de Kirchner también significa el resurgimiento de una líder que hasta ese momento estaba opacada por el poder de Kirchner. Claro, es así. Ella, a partir de la muerte de él, empieza a gobernar y es la verdadera Cristina. Hasta ese momento, él era el hombre fuerte, porque te lo dicen todos, los sindicalistas, los gobernadores, los empresarios, todos iban a reunirse con él en la residencia de Olivos. Ella tenía la investidura presidencial y él la respetaba, obviamente, pero en realidad el hombre del poder era él. Ahora, venía golpeado por el conflicto con el campo, que fue la primera gran derrota de los Kirchner, y en donde eso provoca todo un realineamiento en el peronismo, como vos decías. Pierde muchos dirigentes del sector de la zona núcleo,
de la zona central, desde Buenos Aires hasta Mendoza, muchos dirigentes peronistas, y el caso más notable son de la Sota y Schiaretti, se alejan del kirchnerismo, se van alejando del kirchnerismo y los reemplazan por personas más de izquierda y de centro izquierda. Ese clivaje se nota mucho con Cristina sola en el poder. Ella se apoya en esos dirigentes, se apoya en la cámpora, delega la economía, delega la política. Es otra manera de gobernar. Con el resultado lo vimos. El último gobierno kirchnerista fue el peor de todos, ¿no? Ahora, Cristina comienza, siempre tuvo una mirada de costado, una mirada que no se sentía cómoda con el peronismo, con los líderes del peronismo tradicional. Comienza a despreciar públicamente, desprecia al peronismo para poder construir este fenómeno que luego se llamó como la posverdad, la construcción de un relato, a partir de todo lo que fue los funerales de Néstor Kirchner. Claro, ya venía con los festejos por el Bicentenario. Grossman cuenta que esa nueva estética que surge el 25 de mayo del 2010, toda esa semana, es una creación de Cristina, que Néstor estaba en contra, que no le creía, que siempre le decía: Russo, ¿qué haces con esas reuniones? Venite a hacer política en serio, dejá de esas pelotudeces. Y claro, cuando ve que eso tiene éxito, después Néstor Kirchner le dice: pero mirá, esta es la única que yo no vi, ¿eh? Como diciéndole: no te pases con eso, según lo que cuenta Javier Grossman. Pero es una creación de Cristina Kirchner, y esa estética que deja de lado el folclore peronista está más de acuerdo con la nueva coalición social que surge a partir del conflicto con el campo y de la derrota contra el campo. Y esa estética, para mí, un punto que yo hago mucho hincapié en el libro, es como ella, que es una gran actriz, pudo convertir esa tragedia que fue la muerte de su compañero en una puesta en escena, que es el funeral público a cajón cerrado en la Casa Rosada. Y eso es, según Grossman, lo que le devuelve la mística al oficialismo, al kirchnerismo, cristinismo, que la había perdido, que por ahí la estaba recuperando, pero que estaba en una situación de derrota. Tanto es así que la oposición pensaba que ya en el 2011 podía ganar. Ahora, con esta puesta en escena, con la muerte de Néstor Kirchner, en un país que es enamorado de las tragedias, Cristina hace una elección excepcional en el 2011. Ahora, lo que es sorprendente es el estado de fragilidad en la salud de Néstor Kirchner, que él no hizo caso, o por lo menos fue esquivando todos los consejos. Lo vimos en un acto en Luna Park, con una debilidad, un acto de la Cámpora, y poco tiempo después muere. Es decir, él sabía que siguiendo ese camino iba a morir. Sabía, los médicos se lo habían dicho. Lo imaginaba, ¿no? Claro, los médicos se lo habían dicho, pero muchas veces los médicos hablan y los pacientes no escuchan. Creo que él estaba convencido de que era Superman, o por lo menos esa es una imagen que muchas fuentes cercanas a él me la han dicho. Se creía Superman, y nosotros también lo creíamos Superman. Y además tiene su lógica porque él quería ser el candidato. El título del libro surge de una frase que le dice a un grupo de dirigentes partidarios: muchacho, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, como diciendo, no voy a morir nunca. Sí, ahí había tensión con Cristina también. Cristina, una tensión, claro, solapada. Si bien ella lo reconocía como el jefe, sabía y le decían que tenía unos puntos más de imagen positiva que Néstor. Pero Néstor, y Cristina lo cuenta después en una entrevista con Jorge Real, la última noche le dice: así tengas 80 puntos, 100 puntos, el candidato voy a ser yo. Porque él pensaba que era el momento de la alternancia dentro de su proyecto hegemónico, ¿no? Y una alternancia que también lo llevaba a él a enfrentarse, por lo menos, enderezar, volver hacia lo que había sido el periodo 2003-2007, o potenciar y profundizar aquello que Cristina había comenzado, del enfrentamiento con las estructuras de poder, enfrentamiento con los empresarios, enfrentamiento con los medios. ¿Cómo te imaginás? Digamos, es muy difícil porque no ocurrió, pero ¿qué podría haber pasado con un Néstor Kirchner presidente? Yo no lo sé, es difícil, además él no lo explicitó en ningún momento. Creo que es también tan difícil como decir si nos hubieran llevado a una Venezuela. Creo que el país
es distinto de Venezuela y tiene, y el campo lo demostró, tenía otra estructura y tenía otras reservas. No solo los productores rurales, sino también las clases medias urbanas. Me gustaría recordar que en el 2011, cuando ella gana, la oposición, claro, le entra todo un desconcierto total. Pero al año siguiente, en septiembre, hubo una gran manifestación espontánea de los sectores medios urbanos. Yo llegué a mi casa y ahí escuché las cacerolas, pero ni me había enterado de que en ese momento había un montón de gente saliendo. Todo eso fue espontáneo, sin apoyo prácticamente de líderes de opinión ni de los políticos. Esto me lleva a decir que no es que nosotros estábamos condenados a un proyecto hegemónico, más allá de lo que Néstor pensaba. Es un país distinto, no es Santa Cruz, no es Santa Cruz. Por lo tanto, yo creo que tarde o temprano el kirchnerismo hubiera sido derrotado en las urnas. Ahora, la explosión de la sociedad, la salida al poco tiempo del gobierno, un año después de la reelección, o un poquito más o menos, en noviembre dijimos. Las cacerolas fueron en septiembre. Pero ya se conocía el vamos por todo. Sí, claro. Esa fue una reacción al vamos por todo. Ahora, el vamos por todo nace después de las elecciones con el 54% o es parte de ese germen del cristinismo que entierra al kirchnerismo en el día del funeral de Néstor. Yo creo que es parte del cristinismo, de ella misma, de la visión que ella tiene de lo que es la Argentina, que es una visión un poco de manual. Eso es típico, se creyó su relato. Lo actuó tan bien que se creyó su relato. Se creyó su relato hasta que fracasó en el gobierno, porque ella habla bien, pero hace mal. Y fíjate lo que son las cosas. Una persona que yo le tengo mucho afecto, Eduardo Valdés, que ahora está muy cristinista, inexplicablemente para mí, me dice que una de las autocríticas que reconoce Cristina es el error del vamos por todo. Textualmente, es una pelotudez. Fue una pelotudez, dice ella, según Eduardo Valdés. A quien le creo, no tengo por qué no creerle. Pero ese vamos por todo expresado en febrero, en un acto en Rosario, en febrero del 2012, marcó su gobierno. Y si bien acá hay, digamos, un sector proclive a compartir el relato de la expresidenta, también hay un sector que está muy en contra de estos fenómenos tan populistas, que creo que tiene que ver con esos sectores medios que reaccionaron o con los sectores medios que salieron el 1 de abril a apoyar a Macri, también de una forma muy espontánea. Entonces, por eso yo soy siempre optimista con la Argentina. No creo que nuestro destino hubiera sido Venezuela, porque es otro país. Una de las cosas que vos contás en el libro y que mucha gente tomó como hipótesis disparatadas de la muerte de Néstor Kirchner, porque fue el velatorio público, fue a cajón cerrado. Sí, claro. Hubo gente que lo despidió, como vos contabas, en el Calafate, hasta que el avión vuela a Buenos Aires y trae el cuerpo de Néstor Kirchner para ser velado en la Casa Rosada. ¿Vos crees que eso ya empieza a ser parte del relato, el hecho de velarlo con cajón cerrado? Totalmente, totalmente. Si bien hay, y yo la despliego en el libro, varias versiones de por qué Cristina ordenó cerrar el cajón y por qué luego no ordenó abrirlo cuando llegó acá a Buenos Aires. Una razón técnica, que es la que me da el funebrero del Calafate que se ocupó del cuerpo, era que el cuerpo se estaba descomponiendo. Pero hay razones políticas también. Una es no darles la tapa a los medios hegemónicos de su marido muerto. Y otra es la construcción del mito. Porque la foto de tapa, que es justo Cristina detrás del cajón, lustroso, redondeado y cerrado, también te expresa que de esa pareja la nueva cara va a ser ella. Y todo ese funeral público
es una puesta en escena donde el centro es ella. Desde la forma del salón, que es circular, hasta la disposición de los familiares, asistentes y funcionarios detrás de ella. Ella 13 horas, digamos, sentada o parada detrás del féretro, en vivo y en directo. Todo convergía en ella. Y el hecho de que el cajón haya estado cerrado también. Ceferino, la utilización del él y no Néstor, es decir, desapareció Néstor Kirchner, es él, es una imagen casi mitológica. Sí, es un mito. Néstor no se murió, es él. Es él, como un personaje que no es terrenal, casi celestial, que te está ayudando. Pero la candidata es ella, la jefa es ella. Yo creo que es una perfecta creación de marketing político. Y es perfecta por el hecho de que mucha gente se lo creyó. Ella ganó con el 54,11%. En una elección donde Lilita Carrió sacó 1,82%. Cristina ganó hasta en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en todos los lugares menos en San Luis. Entonces, cuando una operación de marketing tiene éxito, es que fue buena. Ahora, ese tramo final, Cristina sabía que ya no podía ser reelegida porque tenía que modificar la Constitución, el Cristina Eterna. Cristina Eterna era parte del fenómeno de Néstor Cristina todo el tiempo que fuera posible. Exacto. Ahora, al cortarse ella la posibilidad de una reelección, ella decide no tener heredero. Yo creo eso, ella decide, y lo lamentan muchos cristinistas como Artemio López, por ejemplo, que lo dice en el libro. Ella no construye un candidato, según López, según Artemio, porque no confiaba en que podía ganar después de la derrota del 2013. Es posible que no lo haya construido porque no tenía a nadie en quien ella confiara. Su primer candidato era Vudú, sin duda, ¿no? Amado Vudú, pero Vudú tropezó antes de salir a correr en esa carrera, ¿no? Rápidamente fue dejado de lado por sus propias irregularidades, para decir algo. Su frivolidad, digamos, era muy superficial. Y además otras cosas, pero ese que era su candidato, porque ella buscaba obviamente a alguien que le debiera todo, no apareció después, porque la cámpora estaba muy verde, porque Kicillof no funcionaba, porque no tenía nadie. Entonces, ella sí acepta un candidato que se estaba construyendo, pero que no era del cristianismo como Scioli, trata de limitarlo. Y en ese limitarlo lo empuja también a la derrota. Yo creo que ella elige como adversario a Mauricio Macri, como suele suceder en estos casos. Esos inventos donde vos dependés en política de otro terminan jugándose en tu contra. Ahora, ella es interesante porque, si bien para mí no tiene ninguna posibilidad de volver al gobierno, es una candidata, ¿no?, que es competitiva en la provincia de Buenos Aires. O sea, en noviembre o diciembre, incluso en marzo, estaba más cerca por ahí de la cárcel, pero hoy está muy cerca del Senado. Es difícil de explicar. Yo sé que por la grieta a veces casi siempre impide entender, pero lo que más me interesa del fenómeno del 34% son los votantes. ¿Qué sienten esas personas? Evidentemente las denuncias de corrupción no le entran, pero... Ahora ese es un núcleo duro que no va a cambiar. A lo sumo puede crecer un poco, pero tampoco puede perder. Es decir, no. Hay un número ahí de votantes que son el núcleo duro del cristinismo. Sí, que son más de 3 millones de personas. Pero limitados en un... el cristianismo es un partido hoy, en el gobierno se mofan,
diciendo que es un partido territorial de conurbano, es decir, que no tiene penetración en todo el país. Lo es. Lo que pasa es que yo creo que tiene esa importancia, para el gobierno tiene una importancia estratégica. Creo que el gobierno polarizó, fomenta la polarización, porque a ellos les conviene que Cristina tenga una cierta vida política por el problema que se le crea al peronismo. Y creo que cada vez que puedan van a alimentar al monstruo cuando lo vean flaco o débil. Aunque hace efectos colaterales, como por ejemplo lo que se vio los otros días en la movilización por Maldonado. Sí, creo que sí. Que lo que pasa es que, como decíamos antes, cuando un gobierno depende, una fuerza política depende de otros para su propio caudal electoral, siempre es una posición delicada, porque ella entra seguramente en el Senado por la minoría o la mayoría, probablemente por la minoría, y en el Senado va a ser una voz fuerte, y hay que ver cuál es la repercusión respecto del peronismo más moderado y acuerdista. ¿Lo va a volcar en brazos del gobierno o lo va a endurecer cuando haya que votar leyes claves para la Argentina como las reformas? Ahora, vos planteabas que ella ya llegó, digamos, como que ya tiene un techo, ¿sí? Es decir, yo no sé, puede ser candidata muy competitiva. Es competitiva. En la provincia de Buenos Aires. Senadora, sí. Donde un lugar donde, en la provincia de Buenos Aires, donde aquel que tiene hoy el 34 o 35% es probablemente el ganador. Se demostró en las PASO. Hay que esperar ahora el otro resultado. Pero también pareciera que esto tiene un techo a nivel nacional. Que hay lugares donde no lo van a acompañar a una Claro, Cristina. porque yo creo que el último gobierno de ella fue tan malo, fue muy malo, que no va a tener otra oportunidad. Porque además la dirigencia peronista no guarda un buen recuerdo en el trato personal, porque, en fin, es una candidata que ya fue a nivel presidencial, no tiene nada nuevo que mostrar. Como parlamentaria creo que va a hacer ruido en el Senado. Creo que va a hacer mucho ruido en el Senado, porque ese es el núcleo donde ella nació, es en el Parlamento, y tiene toda esa formación del parlamentario que habla, que investiga, que ataca. Bueno, ella también hizo ruido cuando fue senadora en otro tiempo y diputada nacional. Le encanta pero eso. Estaba marginada por la mayoría de un peronismo que estaba mirando en otra dirección. Claro, ahora le plantea ella es un problema para el peronismo, porque el 2019 va a quedar muy cerca, son apenas 2 años, y si Macri repite la elección y vuelve a ganar, queda posicionado para su reelección. Entonces el peronismo le va a costar, con ella adentro, reorganizarse. Pero ahora, al país también, ese es el problema, viste, que vos con la polarización, vos ganás elecciones. Sí, pero claro. El problema es después gestionar, porque para las reformas que nosotros necesitamos como país, reforma previsional, reforma impositiva, para todas esas reformas necesitas amplios consensos. Vayamos ya a uno de los temas que habla del nacimiento del cristinismo en tu libro. Si ese nacimiento del cristinismo la alejó a ella del peronismo y que hoy ya no tiene cabida, no tiene capacidad de volver, o puede volver al peronismo. No, yo creo que ella puede volver al peronismo, porque el peronismo se ha hecho algo tan alargado, sin límites, que cualquiera puede irse y volver. No hay una tradición, y todo eso de la lealtad, como dice un amigo mío, es un cuento para los no peronistas. Es decir, la lealtad es un día al año y los 365 días del año se viven traicionando. Es decir, no es peronista mi amigo, o sea que lo puede decir con legitimidad. Creo que ella puede volver y puede irse. Lo que pasa, porque ella tiene los votos. Digamos, se vio claro en esta elección. Ella se fue del peronismo, es una jugada muy arriesgada, pero el peronismo tuvo menos del 6% de los votos. Oscar Muñoz, nuestro colega, dice el sueño del gorila, ¿no? Que el peronismo en la provincia de Buenos Aires saque menos del 6% de los votos.
el grueso de los votos se fue con ella, ¿no? Porque es como una marca. O sea, ese porcentaje de votos, que es muy poco a nivel nacional, es apetecible para el peronismo. O sea, puede hacer un panperonismo y puede quedarse en los márgenes. Lo que pasa es que ella tiene una personalidad que no le va a permitir a priori formar parte de algo mayor, salvo que aparezca un líder que la supere en carisma y que tenga algo nuevo para ofrecer, cosa que todavía me parece en el peronismo no ha ofrecido. Sefrino, muchísimas gracias. Te agrego una cosa. Sí. Mucha gente y muchos analistas están preocupados por si el 2019 pierda el peronismo. Yo creo que el país se banca perfectamente que pierda el peronismo. No hay ninguna necesidad de que el peronismo vuelva al poder mientras no arregle sus cuentas internas. Primero fue de centro derecha, después de centro izquierda. ¿Qué es el peronismo? Y mientras tanto puede gobernar otra fuerza no peronista y el país, al contrario, lo va a agradecer. Sefrino, muchísimas gracias. Gracias a vos.